Apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio de pensamiento matemático. En la clase de hoy hablaremos de ángulos suplementarios y de ángulos formados entre dos rectas paralelas y una secante. Iniciemos. Como primera pregunta, ¿qué son ángulos suplementarios? Dos ángulos consecutivos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Recordemos que los ángulos consecutivos son aquellos que se construyen o se dibujan uno al lado del otro, que comparten, además del vértice, un lado. Veamos su representación geométrica. De esta imagen que tenemos, de esta representación geométrica, ¿qué información tenemos? Podemos obtener dos informaciones. Veamos cuáles son. Tenemos de que el ángulo DBA es un ángulo llano. Claro, el ángulo DBA es llano porque está construido sobre una recta. Si está construido sobre una recta, si él es llano, entonces la medida del ángulo DBA es igual a 180 grados. Además, podemos apreciar en la imagen de que el ángulo DBA es igual a la suma de los ángulos DBC más el ángulo CBA. ¿Cómo lo apreciamos aquí? El ángulo DBA es igual a la suma de los ángulos DBC más el ángulo CBA. La medida del ángulo DBC la representamos con X y la medida del ángulo CBA la representamos con alfa. ¿Qué podemos concluir de estas dos informaciones? Podemos concluir de que los ángulos DBC y el ángulo CBA son suplementarios. Si son suplementarios, como lo dice la definición, la suma de sus medidas es igual a 180 grados, es decir, X más alfa es igual a 180 grados. Como segunda pregunta, y corresponde al segundo tema que vamos a tratar hoy, ¿qué ángulos se forman al intersecar dos rectas paralelas con una secante? Considere que L1 es paralela a L2 y L es una recta secante a ellas, tal y como se presenta en la siguiente figura. Este es el símbolo para indicar que dos rectas son paralelas. Aquí las rectas paralelas, como vemos en esta representación geométrica, son L1 y L2. Son paralelas porque tienen la misma inclinación. L es la secante, es la que las corta. Por tanto, L1, L2 comparten puntos en común con L, que es la secante. Además de eso, se han formado varios ángulos, como vemos en la figura. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7, ángulo 8. Los he llamado de esa manera para hacer más fácil su tratamiento. Al intersecar estas dos rectas paralelas L1 y L2 con la recta L, se nos forma una relación de ángulos. Veamos qué ángulos surgen. Tenemos entonces como primera relación de que el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios. ¿Es correcto? ¿Por qué el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios? Porque están construidos sobre la recta L1. Pero no son los únicos ángulos suplementarios que se presentan. También el ángulo 3 y el ángulo 4 son suplementarios. El ángulo 1 y el ángulo 3 son suplementarios. El ángulo 2 y el ángulo 4 son suplementarios. El ángulo 5 y el ángulo 6 son suplementarios. El 7 y el 5, el 6 y el 8 son suplementarios. Pero acá indicamos solamente un par de ellos. Si son suplementarios, ¿qué pasa con sus medidas? Ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 180 grados. Un concepto muy importante, muy valioso que vamos a retomar en ejemplos que vienen después. Veamos qué otra relación de ángulos se nos presentan. El ángulo 1 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Veamos en la imagen. Este es el ángulo 1 y este es el ángulo 4. Es decir, es como si abriéramos y cerráramos unas tijeras.
lo mismo que abre o cierra una tijera de un lado, también lo hace del otro. Este es el vértice que hace que se opongan estos dos ángulos. Pero, ¿qué se concluye de que estos dos ángulos, ángulo 1 y ángulo 4, sean opuestos por el vértice? Que son iguales. Ángulo 1 y ángulo 4 son iguales. Pero no son los únicos. El ángulo 2 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. El ángulo 5 y el ángulo 8 son opuestos por el vértice. El ángulo 6 y el ángulo 7 son opuestos por el vértice. Veamos otra relación. Ángulo 3 y ángulo 6 son alternos internos. Esta palabra de alternos significa que mientras que uno está de un lado, el otro está del otro. Y internos significa que se encuentran en la parte interna de ambas rectas. Entonces vemos de que si esta es la recta L1 y esta es la recta L2, esta es la zona interna entre las dos rectas. Y en la zona interna se encuentran 3 y 6. 3 de un lado y 6 del otro. Alternan, alternos internos. Pero no son los únicos. 4 y 5 también alternan y están dentro, en la zona interna de la recta L1 y L2. 4 y 5 también son alternos internos. ¿Qué pasa o qué se concluye entonces de que el ángulo 3 y el ángulo 6 sean alternos internos? De que el ángulo 3 es igual al ángulo 6. Veamos otra relación. El ángulo 2 y el ángulo 7 son alternos externos, es decir, uno se encuentra de un lado, el otro se encuentra del otro, pero en zonas externas a L1 y L2. Esta es una zona que está por fuera y esta es otra zona que está por fuera de L1 y de L2. 2, el ángulo 2 se encuentra de un lado y el ángulo 7 se encuentra del otro, pero alternan. ¿Qué se puede concluir entonces del ángulo 2 y el ángulo 7 por ser alternos externos? Que el ángulo 2 es igual al ángulo 7. Pero no son los únicos. El ángulo 1 y el ángulo 8 también son alternos externos, mientras que uno está de un lado, el otro está del otro lado y por fuera de la zona interna de las dos rectas. Veamos otra relación de ángulos. El ángulo 2 y el ángulo 6 son correspondientes. Vamos a ver quiénes tienen esa relación de correspondencia, quiénes se encuentran en una zona parecida o igual. Entonces, veamos, ángulo 2 y ángulo 6. Mire que se encuentran en zonas parecidas de las tres rectas. Ángulo 2 y ángulo 6 son correspondientes, pero no son los únicos. El ángulo 1 y el ángulo 5 también son correspondientes. El ángulo 3 y el ángulo 7 son correspondientes. El ángulo 4 y el ángulo 8 son correspondientes. Y por ser correspondientes, el ángulo 2 y el ángulo 6 son iguales. Hemos visto entonces toda la relación que se presenta entre los ángulos que se forman al intersectar dos rectas paralelas con una secante. Ángulos suplementarios, ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y ángulos correspondientes. Veamos un ejemplo de aplicación. Si L1 es paralela a L2 y L3 es una secante, tal como se aprecia en la figura, observemos, aquí está L1, aquí está L2 y esta es L3, la secante. Mire los ángulos que se nos forman. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7, ángulo 8. Me dicen, determina la relación y el valor de los ángulos formados entre las rectas si la medida del ángulo 2 excede o sobrepasa en 14 grados a la medida del ángulo 1. Es decir, el ángulo 2 es más grande que el ángulo 1 en 14 grados. Si le sumamos al ángulo 1 los 14 grados, tendrá una medida igual a la del ángulo 2. Continuemos. Vamos a mantener esta imagen para tenerla de referencia mientras solucionamos. Solución. ¿Qué información
nos dan en la situación, en el problema? Nos dicen o nos damos cuenta de que el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios porque están construidos sobre la misma recta. Si son suplementarios, la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 180 grados. A esto lo voy a llamar ecuación 1. Y retomamos la información que se nos da en el problema, de que el ángulo 2 excede o sobrepasa al ángulo 1 en 14 grados. Aquí tenemos ángulo 2 es igual a ángulo 1 más 14 grados. Esto lo llamo ecuación 2. Se me ha formado entonces un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 que voy a solucionar por método de sustitución. Como en la ecuación 2 tengo al ángulo 2 en términos del ángulo 1, voy a sustituir a 2 en 1. En la ecuación 1, donde vea al ángulo 2, lo cambio por ángulo 1 más 14 grados. Esto es, sustituimos 2 en 1. Al sustituir, nos queda ángulo 1 más 14 grados igual a 180 grados. Pero, ¿dónde se encontraba el ángulo 2? Ese era el lugar del ángulo 2. Lo he resaltado aquí con esta barra azul. Aquí se encontraba el ángulo 2 antes y lo he cambiado por su representación en términos del ángulo 1. Ángulo 2 es igual a ángulo 1 más 14 grados. Lo he reemplazado, lo he sustituido. Al sustituir me queda una ecuación con una sola variable, el ángulo 1. Entonces existe una semejanza en esa suma. ¿Cuáles son los términos semejantes que me han quedado? Aquí está, ángulo 1 y ángulo 1. ¿Cuántas veces aparece en la suma? 2 veces. Ángulo 1 más ángulo 1 me da como resultado 2 veces ángulo 1. Me queda la ecuación como 2 por ángulo 1, 2 veces ángulo 1 más 14 grados igual a 180 grados. 14 se encuentra sumando, pasa al otro lado a restar a 180. Me queda 2 por ángulo 1 igual a 180 grados menos 14 grados. Resto 180 menos 14. Entonces, ángulo 1, entonces 2 por ángulo 1 es igual a 166 grados. ¿Qué hace 2? 2 está multiplicando el ángulo 1. Pasa al otro lado a dividir. Me queda entonces ángulo 1 igual a 160 grados entre 2. Al efectuar la división, me queda que ángulo 1 es igual a 83 grados. A esto lo voy a llamar 3. Y lo puedo sustituir en 1 o lo puedo sustituir en 2, donde me quede más fácil. Ya tengo el valor de 1. En cualquiera de las dos ecuaciones, cambio al ángulo 1 por 83 grados y realizo las operaciones. Voy a sustituir a 3 en 2. Me queda más fácil porque el ángulo 2 está en términos del ángulo 1. Al sustituir a 3 en la ecuación 2, me queda ángulo 2 es igual a ángulo 1 que vale 83 grados más 14 grados. Efectúo la suma. 83 más 14. Ángulo 2 es igual a 97 grados. Ya he encontrado el valor de los dos ángulos, del ángulo 1 y del ángulo 2. Ahora, a partir de ellos dos, debo encontrar el valor de los demás ángulos que se nos forman al intersectar dos rectas paralelas como L1 y L2 con una recta secante a ellas como es L3. Relación y valor de los ángulos formados. Vamos con la primera relación y los primeros valores. ¿Qué tenemos? Tenemos de que el ángulo 1 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. Vean que se encuentran en lugares diferentes de este vértice, como las tijeras. Lo mismo que abre o cierra de un lado es lo mismo que abre o cierra del otro. Si estos dos ángulos, ángulo 1 y ángulo 3, son opuestos por el vértice, entonces sus medidas son iguales. Como tenemos la medida del ángulo 1 que es 83 grados, entonces el ángulo 3 también vale 83 grados. Entonces, ángulo 3 es igual a 83 grados. Seguimos con otra relación y otro valor. Ángulo 2
y ángulo 4 son opuestos por el vértice. Veamos. Sí, son opuestos por el vértice. Aquí está el vértice y ellos se oponen. Lo mismo que abre de un lado, lo abre del otro. Como conozco el valor del ángulo 2, que es 97 grados, y el ángulo 4 tiene el mismo valor del ángulo 2 por ser opuestos por el vértice, entonces ángulo 4 vale 97 grados. Ángulo 4 y ángulo 6 son alternos internos. Veamos, mire, ambos, ángulo 4 y ángulo 6, se encuentran en la zona interna de las dos rectas L1 y L2, mientras uno está de un lado, el otro está del otro lado. Los ángulos alternos internos son iguales. Como la medida del ángulo 4 es 97 grados, entonces el valor que aún no conozco, que es el ángulo 6, también es de 97 grados, porque son alternos internos, son iguales. Continuemos. Ángulo 3 y ángulo 5 son alternos internos. ¿Sí? Ángulo 3 y ángulo 5 son alternos internos. Se encuentran en la zona interna de las dos rectas L1 y L2 y mientras que uno está de un lado, el otro está del otro. Los alternos internos son iguales. Como la medida del ángulo 3 es 83 grados, el valor de mi ángulo 5 que aún no conozco también es de 83 grados. Ángulo 5 es igual a 83 grados. Ángulo 4 y ángulo 8 son correspondientes. Ángulo 4 y ángulo 8 son correspondientes. Están en el mismo lugar, pero entre rectas diferentes. Los ángulos correspondientes tienen el mismo valor. El ángulo 4 tiene un valor de 97 grados. Como no conozco a un 8, pero sé que es correspondiente con 4, van a tener el mismo valor. Ángulo 8 es igual a 97 grados. Finalmente, ángulo 3 y ángulo 7 son correspondientes. Ángulo 3 y ángulo 7 son correspondientes. Se encuentran en el mismo lugar entre rectas diferentes. Como son correspondientes, tienen el mismo valor. El valor del ángulo 3 es de 83 grados. Entonces, el ángulo 7, que aún no lo conozco, pero como tiene el mismo valor del ángulo 3, también será de 83 grados. Hasta aquí la clase de hoy. Espero haya sido de su agrado. Gracias por estar en Pensamiento Matemático.